Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy, como ya leyeron en el título, les traigo el caso de la familia Romanov. Este es un caso muy antiguo, pero que me atrae mucho debido a que de aquí surgió la leyenda de que Anastasia Romanov se encontraba con vida y había escapado de alguna manera del palacio. Si quieren conocer todos los detalles de la dinastía Romanov, quédense viendo el video porque comenzamos. La dinastía Romanov era una familia reinante en Rusia desde 1613. Era una familia nobiliaria de origen lituano, establecida en Moscú desde el siglo XIV. Tomaron su nombre de su ancestro Romanov-Yurev, cuya hija Anastasia se casó con Iván IV el Terrible. Ganaron influencia durante los años de anarquía que siguieron a la muerte de Iván en 1584. Y en 1613, una asamblea nobiliaria eligió rey al sobrino de Iván, Miguel III, con el cual se inició la dinastía. Inicialmente no tenían una norma sucesoria establecida, de manera que se limitaron a seguir la costumbre de dejar el trono al primogénito del rey o al pariente varón más cercano. Así, a Miguel le sucedieron su hijo Alejo I y su nieto Teodoro III. En 1689, Pedro se impuso e inició un reinado marcado por la expansión y modernización de Rusia. Fue el primer monarca en adoptar el título de zar de todas las Rusias. Para impedir que se repitieran las luchas sucesorias y reforzar el poder real, Pedro I estableció que fuera el propio zar quien designara a su heredero. Los Romanov, como otras monarquías europeas, emprendieron la construcción de palacios y templos, la fundación de instituciones artísticas y educativas y dinamizaron las industrias y el mercado del arte, actuando como mecenas de los mejores arquitectos, pintores y escultores rusos o invitando a eminentes artistas extranjeros a trabajar en Rusia. Después, se siguió el orden sucesorio normal de padres a hijos, hasta que finalmente Nicolás II fue nombrado zar de Rusia en 1894. Nicolás II tenía una débil personalidad y no estaba preparado para su futuro puesto como zar. Este hombre, a quien solamente le inspiraba su tranquila vida familiar, se convirtió en la cabeza de un enorme estado lleno de cambios después de la muerte de su padre. Él no tenía anticipado tal cambio en Rusia y siempre reaccionaba bajo presión de los eventos, demasiado tarde o torpemente. Además, era consciente del principio santo de su misión y que siempre defendería la monarquía cuando las concesiones fueran inevitables. La esposa de Nicolás II era una princesa de Hesse, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, la princesa Alix von Hessen-Darmstadt, quien se convirtió en Alejandra cuando se unió a la Iglesia Ortodoxa rusa en preparación para su boda. Los zares se casaron en 1894 y tuvieron 4 hijas seguidas: Olga Nikolayevna, Tatiana Nikolayevna, María Nikolayevna y Anastasia Nikolayevna. El zarevich Alexei Nikolevich, su anhelado hijo y heredero, fue su último descendiente, nacido en 1904. Según todas las fuentes, los Romanov eran una familia unida y feliz. La residencia oficial de los zares desde el siglo XVIII era el Palacio de Invierno en San Petersburgo, pero Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos no vivían allí, sino en el Palacio Alexander, en Tsarskoye Selo, a una 30 de kilómetros. En ese lugar, Alejandra, de origen alemán y que no hablaba ruso, no sentía el rechazo que la corte manifestó hacia ella desde el primer momento, y allí pudo mantener en secreto la enfermedad del zarevich Alexei, la hemofilia, que podía incapacitarlo para heredar el trono. Esta enfermedad afecta a la coagulación de la sangre, de manera que cualquier lesión menor puede causar serios problemas.
En el caso de Alexei, un pequeño golpe podía desencadenar una intensa hemorragia interna y hacer que sus venas corrieran el riesgo de romperse. Sus articulaciones eran muy vulnerables. Si se le inflamaban, el tejido dañado le presionaba los nervios, causándole un intenso dolor. Entonces, no había ningún remedio para esta enfermedad, y la esperanza de vida de una persona con hemofilia era de unos 14 años. De ahí que Alejandra confiara en los poderes sanadores místicos de Rasputín. Rasputín era un místico hijo de campesinos autoproclamado hombre santo. Tenía una reputación ambigua debido a su comportamiento promiscuo, sus poderes sanadores y su capacidad de predecir supuestamente el futuro. Su poderosa influencia sobre la zarina condujo a su asesinato por miembros de la familia real en 1916. En 1905 se desata la Revolución Rusa. El levantamiento fue fundamental para convencer al zar Nicolás II de intentar la transformación del gobierno ruso de una autocracia en una monarquía constitucional. Las protestas iban desde la retórica liberal hasta las huelgas e incluían disturbios estudiantiles y actos de terror. Estos esfuerzos, coordinados por la Unión de Liberación, culminaron en la liquidación de manifestantes pacíficos en la plaza ante el Palacio de Invierno, conocido como el Domingo Sangriento, en donde murieron miles de personas. Como resultado, Nicolás II introdujo una constitución y creó un parlamento, la Duma, para dar a la gente una voz, pero las medidas fueron demasiado tímidas y muy tardías. Los disturbios continuaban en Rusia, un eco de desorden sobre la escena del mundo en el cual estaba a punto de brotar la Primera Guerra Mundial. Al principio los rusos vieron su participación en la batalla contra Alemania como heroica, pero mientras el número de víctimas se elevaba, la opinión pública se puso en contra de la continua participación en el conflicto y en contra de la esposa de Nicolás II, Alejandra. En 1914, al comienzo de la Gran Guerra, San Petersburgo tomó el nombre de Petrogrado. Allí se concentraron decenas de miles de obreros y soldados, en los que hicieron mella tanto el caos económico y el desabastecimiento como las derrotas ante Alemania. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputín hicieron que el pueblo ruso se volviese contra el zar y su familia. El momento de la revolución había llegado, y allí, en febrero de 1917, según el calendario juliano, entonces en vigor en Rusia, estalló una revolución a la que se unieron las tropas. Nicolás fue el último zar de Rusia, siendo destronado por la Revolución de Febrero. Para los bolcheviques, los Románov se convirtieron en un dolor de cabeza. En julio de 1917 tuvo lugar en Petrogrado una revuelta obrera que el jefe de gobierno, Alexander Kerensky, reprimió duramente. Kerensky estaba preocupado por la seguridad de la familia real instalada en la cercana Tsarskoye Seló. Temía que el Palacio Alexander, donde vivían los zares, fuera asaltado por una turba encolerizada que los atacase, por lo que el gobierno de Alexander Kerensky retuvo a la familia imperial bajo arresto domiciliario en su palacio. Sus primeras intenciones eran mandarlos en exilio a Inglaterra, pero el gobierno no podría seguir haciéndole frente al crecimiento de poder de los bolcheviques. Este peligro pareció incrementar en aquel tenso mes de julio. Desde que empezó el cautiverio de los zares, poco a poco cada vía de escape se iba cerrando, hasta que solo quedó una salida, la peor, Ekaterimburgo, a donde fueron llevados, creyendo que un plan de la monarquía podía facilitar su huida de Tobolsk, un lejano paraje de Siberia apartado de la influencia de la revolución. Para el invierno de 1917, los bolcheviques habían prevalecido sobre los mayores grupos revolucionarios y tenían bajo su control Moscú y San Petersburgo. Muy pronto establecieron un gobierno. Las condiciones del cautiverio de los Románov empezaron progresivamente.
Alejandra se llevó consigo sus cuadros favoritos, la vajilla de plata, la porcelana china, los manteles de lino, su fonógrafo y sus discos, las cámaras de fotos y un baúl lleno de álbums de fotografías. Aunque las instalaciones eran mucho más rústicas, la familia disfrutó del aire libre y de la cálida bienvenida que le brindó la gente de allí. Sin embargo, después de que los bolcheviques tomaron el poder, los Románov fueron trasladados durante la primavera de 1918 a Ekaterimburgo, ciudad conocida por su fervor antizarista. La familia del zar Nicolás II pidió asilo a su primo Jorge V, rey de Gran Bretaña, pero este se lo denegó, por lo que la familia del zar terminó siendo recluida en Ekaterimburgo o Yekaterinburgo, donde los llevaron a la casa Ipatiev. En este lugar cubrieron todas las ventanas con pintura para que los reclusos no pudieran ser vistos desde el exterior, y de esta misma manera tampoco se pudiera ver desde fuera lo que poco tiempo después sucedería ahí dentro. Allí, en junio, cumplieron años sucesivamente la zarina Alejandra, quien cumplió 46, Tatiana 21, Anastasia 17 y María 19. El 14 de julio, un sacerdote local, el padre Soroshev, fue requerido para oficiar una misa. Fue una de las últimas personas del exterior que vio con vida a la familia imperial. La noche del 17 de julio de 1918, en plena guerra civil rusa, la familia del zar Nicolás II y sus 4 sirvientes fueron muertos en Ekaterimburgo a manos de los bolcheviques en los Urales, salvándose solo algunos miembros de menor importancia que huyeron al extranjero. La versión oficial afirma que el Soviet de los Urales había ordenado las ejecuciones ante la cercanía de las tropas afines al zar, pero Trotsky, en sus memorias, afirma que Philip Goloshekin, comisario militar del Soviet, viajó a Moscú en julio de 1918 a una reunión donde se decidió la ejecución del zar y su familia, para no dejar una bandera viva que pudiera ser utilizada por el ejército blanco del zar. Sin embargo, cuenta la leyenda que hubo un miembro de la familia que sobrevivió, la gran duquesa Anastasia. Al no encontrarse su cuerpo, los rumores seguían vivos con el paso de los años. De esta manera surgieron diferentes jóvenes que afirmaron ser la pequeña de los Románov. La más famosa fue Anna Anderson. El 17 de febrero de 1920, la policía de Berlín rescató a una mujer de las aguas del canal de Landwehr. Por más preguntas que le hacían, la mujer se encontraba en tal estado de shock que solo podía decir frases inconexas en un alemán con un acento extranjero. En primer lugar, la trasladaron a un hospital, donde además advirtieron que tenía cicatrices en la cabeza y en el abdomen. Al siguiente mes fue trasladada al asilo de Daldorf y allí pasó bastante tiempo sin ser capaz de recordar quién era, hasta que un día una de las internas le comentó que se parecía mucho a la gran duquesa Tatiana, una de las hijas del antiguo zar de Rusia, y de pronto comenzó a recordar que Tatiana era su hermana y que ella era en realidad Anastasia. Sin embargo, Anderson nunca logró demostrar que realmente se trataba de Anastasia. Miembros de la familia del zar no coincidían. Algunos pensaban que sí era la verdadera Anastasia, pero otros no le creían. Esto supuso la batalla legal más larga de la historia de Alemania, ya que el juicio se inició en 1938 y terminó en 1970. El fallo de la sentencia decía que Anderson no había aportado suficientes pruebas para demostrar que era la gran duquesa, pero que tampoco se podía confirmar que la muerte de Anastasia era un hecho probado. La ocultación de los cadáveres alimentó las especulaciones sobre la posible supervivencia y fuga del zarevich Alexei o alguna hija del zar. Con la caída de la antigua URSS, mucha documentación salió a la luz, entre ella el informe de Yurovsky, escrito por Yakov Yurovsky, jefe de la Checa de los Urales, responsable de la custodia de la familia real en la casa Ipatiev y de lo que fue la ejecución.
En el informe redacta a sus superiores bolcheviques todos los hechos ocurridos y fue encontrado en 1989. Siguiendo estas pistas se realizaron excavaciones en Ekaterimburgo, donde encontraron los restos de varios esqueletos calcinados. En 1991 los restos fueron exhumados y sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo 7 años más tarde, ya que las pruebas de ADN demostraron que eran los restos del zar Nicolás, de la zarina Alejandra y de las 3 grandes duquesas. Lejos de apaciguar los rumores, el hallazgo alimentó nuevas especulaciones al no haberse encontrado a la 4ª hija del zar ni al zarevich Alexei. En julio de 2007 se encontró una segunda fosa con más restos a unos 60 metros de la primera. Los análisis genéticos de estos nuevos restos son inequívocos. Según los resultados, se trata de huesos y dientes de 2 personas. Una es de un chico de entre 12 y 15 años con un cromosoma igual que el del zar Nicolás II y un ADN mitocondrial igual que el de la zarina Alejandra. Solo puede tratarse de su hijo, el zarevich Alexei, ejecutado a los 13 años. La otra persona es una chica de entre 15 y 19 años, con un ADN mitocondrial igual al de la zarina y sus otras 3 hijas halladas en 1991. Tanto podría ser Anastasia, que tenía 17, como María, que tenía 19 años. Para finalizar y refutar la historia de Anna Anderson, se comparó su ADN con el de familias de una lista de desaparecidos entre 1918 y 1920 y se concluyó que realmente se trataba de Franziska Szankowska, que nació en Polonia en 1896. Franziska desapareció en 1920 tras perder la memoria trabajando en una fábrica de Berlín de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Había estado casada con un soldado testigo de la ejecución de la familia imperial rusa. Se cree que al conocer la historia de Anastasia asumió su vida como propia. Con todas estas averiguaciones, se acaba con el mito de si la gran duquesa Anastasia sobrevivió, tal y como se creía en la cultura popular. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a nuestra familia. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.